Había nacido un 28 de diciembre de 1905, o sea, estamos hablando en el estado de Pensilvania, estamos hablando de uno de los pioneros de la primera época de la Guardia Vieja del jazz, podríamos decir. Familia de músicos, también él. Sí. Esta es una historia bastante común. Un padre que era cornetista, en una orquesta de jazz, la madrastra, que era la organista de una iglesia. Viste que es una. Siempre que hablamos, sobre todo de aquellos primeros años del siglo, de las primeras décadas del siglo, se da mucho esta figura de que la madre o el padre eran los organistas de la iglesia, del barrio, del pueblo. Claro. Sí. Y ahí se formaban como músicos los tipos. Sí. Intentó seguir los pasos del padre con la corneta, le molestó el ruido atronador de la trompeta. Entonces optó por el teclado, por el órgano primero, después el piano, y ya no se va a ir más de ahí. Recibe clases de piano clásico en Pittsburgh cuando era chico, pero al mismo tiempo cultivaba su oído para la música popular. El tipo desde muy chiquitito se fue formando y escuchando y haciendo esto que ahora se llama educación auditiva, que es empezar a conocer temas y empezar a memorizar y a tener un poco la oreja más atenta a lo que está pasando alrededor. Earl Hines se jactaba de que él ya estaba tocando el piano por Pittsburgh antes de que la palabra jazz fuera inventada. Mira. Porque el que empezó a hablar de jazz fue Jelly Roll Morton allá también, sí, en la década del 20, creo que fue que él dijo que era el inventor del jazz, muy rimbombantemente. Bueno, este tipo se jactaba de que antes de que la palabra fuera inventada, ella era pianista, ya tocaba a los 5 o 6 años. La cuestión es que en el año 22, cuando tenía apenas 17 años, se fue a vivir a Chicago. Hablamos mil veces esto de cuando los músicos se van de Nueva Orleans durante la Primera Guerra Mundial, remontan al Mississippi y recalan en Chicago, y ahí se arma una torta muy importante y un estilo. Se va a terminar generando un estilo Chicago, digamos. Bueno, se va a vivir a Chicago. 6 años después funda su primera banda, pero en el medio de eso trabajó junto a Louis Armstrong, nada menos, donde fue incluso director musical de su grupo, un grupo que se llamaba Louis Armstrong Stompers. Estamos hablando de la prehistoria de Armstrong, de alguna manera. De los primeros pasos de... Sí, porque después, bueno, también tocó con un clarinetista que se llamaba Jimmy Nunn, pero después va a colaborar con Armstrong en las dos formaciones que lo van a poner como una de las grandes estrellas de todos los tiempos del jazz, que fueron primero los Hot Five y después los Hot Seven. Eran dos agrupaciones formadas por 5 y 7 tipos que hacían este estilo Nueva Orleans, pero que se grababa en Chicago, o sea, con ciertas evoluciones desde el punto de vista técnico a la hora de grabar y todas esas cosas que en Nueva Orleans no existían. En los Hot Five la primera pianista fue la que era la mujer de Armstrong, Lil Harding. Lil Harding Armstrong, y después, bueno, Earl Hines fue tomando ese lugar. Así que ya te digo, participó de realmente del comienzo de la torta en serio, ¿no? Estuvo ahí. Claro. En los años 30 su banda suena mucho en la radio por los Estados Unidos. Siempre lo decimos esto, la radio en esa época era como la televisión ahora, o sea, digamos, era lo único que había, y realmente estar en radio era tener una audiencia muy masiva y que llegaba a todos lados. Claro. En un programa que él estaba como presentador, así que bueno, supongo, yo lo que calculo que sería un programa donde él hacía de presentador y además tocaba con sus grupos. Que eso también se usaba mucho, los músicos eran presentadores, tenían su propio show, y tocaban ellos y después invitaban a otros. Invitaban a otras personas también. De esta manera muchas figuras importantes del ámbito jazzístico pasaron por la banda o tocaron en algún momento con la banda de Hines. Incluidos, por ejemplo, tipos como Dizzy Gillespie, un muy joven Dizzy Gillespie y un muy joven Charlie Parker. Claro. Tipos que 15 años después van a ser los padres van a ser los que pongan patas para arriba a todo el mundo del jazz con el advenimiento del bebop y toda esa historia. Después de esto, él entra a formar parte de esta banda que se llamó Louis Armstrong All Stars, que es la banda que desde aquella época hasta que se murió lo acompañó a Armstrong por todas las giras por el mundo. Era una especie de seleccionado, se llamaba All Stars por esto de todos estrellas. Claro. Estuvo en Buenos Aires con esa banda. No sé si vino, creo que no vino Hines a esa gira, pero digo, es la banda con la que Armstrong después va a terminar de girar por el resto de su vida. Bueno, y él, este tipo, Earl Hines, formó parte de esa banda. Se diferenciaba de los otros pianistas de los años 20 porque tenía... no sé, aportó novedades, aportó cosas que tenían que ver con los ritmos, con los acentos, o sea, es como que modernizó de alguna manera un poco el lenguaje, y obviamente fue muy criticado porque se lo consideraba medio raro o poco o heterodoxo, digamos, ¿cierto? Hines permaneció en la década del 40, ya estamos metidos, cuando ya estaba por aparecer el bebop y todo eso, liderando e influenciando a todos los pianistas de jazz de la época. Se lo considera mucho un poco el eslabón perdido entre lo que era el jazz tradicional, el piano, el piano jazz tradicional y el piano jazz moderno. Ya por los años 50 él ve un poco declinar su estrella por esta cosa que hablamos tanto, de que a partir del año 40 y pico, cuando aparece el bebop, bueno, todo se pone pata para arriba y todos los que venían tocando el jazz vinculado a la tradición es como que van perdiendo espacio, porque bueno, ahí tuvo una renovación muy fuerte en los músicos y en el público. Así que se retira un poco a Oakland, donde estaba radicado, en California, abre un pequeño pub y él se dedica a tocar ahí. La gente del pub y toca a hacer su música en ese lugar tranquilo en California. Pero en los 60, a raíz de unos contratos que firma en Nueva York, en el año 64 concretamente, vuelve
bueno, estos revivals que ocurren cada tanto, ¿no es cierto? Con varios músicos hablamos de esto, de que a los 60 y pico años de golpe tienen como una especie de renacer de su carrera. Retoma su carrera ya en plena madurez con mucho éxito, graba, vuelve a grabar. Ya a esa altura se da esta cosa curiosa donde él asimila algunos rasgos de tipo que fueron alumnos de él, de alguna manera. O sea, tipo, por ejemplo, Teddy Wilson. Teddy Wilson fue alumno, o por lo menos discípulo de él, seguidor de él. Teddy Wilson había tocado con la banda con los combos chicos de Benny Goodman, un músico mucho más moderno que Earl Hines, y a su vez Earl, que había sido su maestro, toma elementos de Teddy Wilson. Entonces se genera toda esta especie de cruce generacional que está enriquecedor siempre, ¿no es cierto? Está bueno. Era un tipo muy inspirado para tocar en público, bueno, realmente seguía muy en carrera. Es considerado el padre del piano del jazz, de ahí su apodo, a él le decían Fada, Earl Fada Hines, como padre, porque era un poco el padre fue el primer gran pianista de jazz posiblemente, del jazz por lo menos de los años 20, una cosa así. Y murió con la bota puesta, murió en un 22 de abril del 83, tenía casi 80 años, murió tocando, murió grabando, murió en actividad. Bueno, una vida de un poco más... Sí, de esa que no abundamos. Tranquilo. No contás muy seguido de esto. Seguro. Tranquilo. ¿Qué podemos escuchar? Mira, hay unas recopilaciones que hizo la RCA, que se llama Piano Man, el hombre del piano, por lo que veo, esto no lo conseguí, conseguí el dato pero no conseguí las grabaciones, pero son como una recopilación de las grabaciones que hizo para la RCA entre el año 39 y el año 42. Y después hay un disco que se llama Once Upon a Time, es algo así como nuestro Había una vez. Sí. Claro, para el sello Impulse del año 66, que es del periodo que yo te decía, el periodo de su madurez, el periodo de este reverdecer de su carrera. Que por ahí esas grabaciones están buenas porque